¿Se vistió de copero Boca contra Estudiantes? Lo cierto es que el Ceneice acaba de ganar un partido fundamental en la lucha por meterse en la próxima Copa Libertadores de América. Le ganó sobre la hora, sin sobrarle casi nada a Estudiantes de La Plata en condición de visitante, y la realidad es que se impuso en un partido difícil, en un partido de esas que se lo pueden considerar finales en la previa, en un partido contra un rival al que le venía costando ganarle en los últimos años, y se impuso en el resultado y se acercó no solo a la clasificación a la próxima instancia del campeonato, a los octavos de final, sino a clasificarse y a meterse de manera directa a la Copa Libertadores de América. 3 puntos que valen oro, que lo dejan prácticamente metido por lo menos al repechaje, por la derrota de Riestra contra San Lorenzo, por la derrota polémica de Argentinos Juniors contra Barraca Central, y esperando a ver qué pasa dentro de un ratito cuando River como local juegue contra Gimnasia de Esgrima de La Plata, cerrando la jornada de domingo de fútbol argentino. Lo cierto es que Boca, sin sobrarle nada, porque sigue siendo un equipo que tiene dudas, no he tenido la baja fundamental de Leandro Paredes, y quiero arrancar haciendo esa leña del árbol caído de lo que nos dejaba la previa del partido. Boca es un equipo que la solidez que había encontrado en este tramo del campeonato la había encontrado de la mano de sus 5 y su capitán Leandro Paredes, con el argumento de alguna pelota parada que podía terminar en gol en los pies de Paredes, y con prácticamente la presencia de Paredes, que era lo que lo hacía pararse más adelante y jugar algunos metros más adelante de lo que jugaba el año pasado, o el semestre pasado mejor dicho, antes de que el 5 llegue a jugar a Boca. Con pases para adelante, con presencia, Paredes había mejorado, por lo menos en cuanto a la personalidad y en cuanto a la propuesta, lo que Boca podía presentar jugando al fútbol. Hoy era un partido complicado para Boca, ¿por qué? Porque le iba a faltar su estandarte, como lo es Leandro Paredes, le iba a faltar su gran referente adentro del campo y el que hace que Boca juegue un poco mejor al fútbol. Con Belmonte, con Delgado, con la inclusión de titular de Ceballos, con la presencia de Palacios, que a mí no me termina de convencer por qué Palacios termina siendo siempre titular de manera indiscutida, si la verdad es que desde el juego no termina demostrando o no termina argumentando su titularidad. Creo que tiene que ver con que Zenón tampoco está teniendo demasiados minutos, tampoco lo está haciendo obviamente Velasco, que está lesionado, y Palacios termina jugando siempre de titular, pero no lo termina representando en cuanto al juego. Y hoy vuelve Ceballos a formar, o la presencia de Ceballos, mejor dicho, le hacían a Boca transformarse en un equipo quizás absolutamente asimétrico, con Delgado y con Belmonte jugando como doble 5, con Palacios intentando interpretar un volante, un enganche o un enlace entre los volantes y los delanteros, sin extremo por la derecha, pero con un extremo por la izquierda como es Ceballos, y lógicamente un doble 9 de Merentiel y Jiménez. Terminaron los dos amonestados por un Merentiel que sabemos se siente más cómodo arrimándose a la izquierda y arrancando desde la izquierda que desde la derecha, por lo cual daba la sensación de que Boca en el primer tiempo, un primer tiempo de juego lento, que alguien habría puesto seguramente en Twitter, que eleva el paso, es un ritmo ochentoso el primer tiempo de Boca y de Estudiantes, no solo de Boca, sino también de Estudiantes, donde no pasaba absolutamente nada, un Boca casi sin movimiento, sin rotación. Ahora nos vamos a meter ahí. Un primer tiempo se jugó lento, sin sorpresa, y la realidad es que el hecho de que Ceballos arranque siempre de la izquierda, a perfil invertido, a pierna cambiada, para tener gambeta para adentro y para afuera, Merentiel encimado de ese lado, daba la sensación de que Boca, que ya le cuesta generar espacios, le iba a costar mucho más con todos los jugadores encimados, por Blanco que pasaba al ataque no de manera inteligente, porque la realidad es que uno puede juntar jugadores en un sector para armar sociedades, y Boca todo lo contrario, juntaba jugadores en la izquierda, pero no aportaba casi nada positivo. Boca es un equipo al que le siguen costando los movimientos, le siguen costando las rotaciones, ni hablar las sociedades. La realidad es que Boca puede tener alguna conexión, pero no tiene sociedades establecidas, no tiene dos jugadores que se conecten y que generen algo de manera innata, como fueron, por ejemplo, Zenón y Blanco el primer semestre del año 2024, de la mano de Diego Martínez hace ya un montonazo. Pero la realidad es que Boca es un equipo estático, es un equipo que no tiene sorpresa, que por lo general tiene un ritmo de juego lento, que por lo general no tiene movimientos que, por ejemplo, en Palacios, sirvan para que Palacios aparezca como receptor de la pelota y busque un pase filtrado, ni tampoco un movimiento ni de Palacios, ni de Merentiel, ni de Jiménez para justamente hacer aparecer un espacio a interpretar por otro futbolista. ¿Cómo apareció justamente que se destrabe el partido? ¿Cómo apareció la sorpresa? Bueno, con una gambeta del Changuito Ceballos. Después termina errando el penal, pero la inclusión de Ceballos en el equipo hace que Boca por lo menos tenga un factor sorpresa, un jugador que en un movimiento, en una gambeta, en un desborde, en una diagonal, puede generar algo distinto que rompa con la monotonía que Boca muchas veces tiene en el partido.
Una gambeta de Ceballos termina haciendo un penal, para mí completamente válido. Ceballos le pega al palo, pero luego un buen movimiento otra vez del Chango Ceballos, que termina con un pase filtrado muy bueno de Jiménez, hace que se abran los espacios, que aparezca una conexión y que Ceballos lo interprete bien y con un muy buen zurdazo lo termine cambiando por gol. Boca ganaba 1-0, un partido complicado, había pasado rápido la página del penal errado de Ceballos y eso era algo positivo. No estaba dominando Estudiantes, no estaba haciendo un equipo que funcione bien, pero estaba ganando el partido y lo debía cuidar. Ahora, Estudiantes sin demasiado, gracias a un Medina con una personalidad enorme, que quizás era lo que le faltaba en los últimos tramos cuando era jugador de Boca, la personalidad de agarrar la pelota y llevarse el equipo por delante. Agarra la pelota en 3/4 de cancha, acumula gambetas y termina ganando un penal totalmente concedido por Marquezine. El primer error conceptual que tiene Boca en el penal, creo yo, es que Belmonte, que era el que quizás tenía que acercarse a Medina para cortar el camino de la carrera del futbolista de Estudiantes, termina, por miedo a que no le coman la espalda después en un centro atrás, haciendo sombra y dejando que Medina se meta adentro del área, que es lo que no debe hacer la defensa de Boca, permitir que un jugador con conducción, con pelota dominada, se meta dentro del área casi de manera tan fácil. Después una virtud de Medina, obviamente, en ese toque para la pelota por un lado, ir a buscar por el otro, sacárselo de encima de Ilolo, y un penal evitable de Agustín Marquezín, parecido al que hizo en Defensa y Justicia en Varela hace algunas semanas, con un jugador que se iba hacia afuera, que ya no tenía quizás el peligro de salir a cortar, ir a buscar la pelota, termina totalmente correcto el árbitro cobrando el penal, Marquezín tocando el pie de Medina y no la pelota, y después se trae con una clase fabulosa, la cambia por gol. Quiero hacer hincapié en el gol porque fue lo que justamente le termina cambiando el partido a Estudiantes de La Plata. A partir del gol de penal de Cetré, el dominador del partido fue Estudiantes. La realidad es que antes no era el dominador Boca, sino que teníamos como que vamos viendo un ratito de Boca, un ratito de Estudiantes, no había un claro dominador del partido. A partir del gol, Boca la empezó a pasar mal y Estudiantes tuvo 2 o 3 chances claras de ponerse 2-1 en el marcador, y el ingreso de quien se termina yendo expulsado, el futbolista Neves, que que venía de Independiente, de un paso trunco, que termina haciéndose cargo en la mitad de la cancha. Boca empieza a sufrir, termina cambiando el lateral por lateral, termina poniendo a Braida, empieza a rearmar fichas para no sufrir tanto. Se termina encontrando con la expulsión de Neves en un momento en el que Estudiantes estaba dominando el partido y quizás parecía que el partido podía terminar empatado, pero si la moneda tenía que caer para un lado o para el otro, yo me animo a decir que el que más méritos estaba haciendo en ese momento puntual del partido era Estudiantes. Estaba mejor, casi no pateaba el arco, se había replegado demasiado y le quedaba lejísimos Merentiel, le quedaba lejísimos Jiménez para en alguna contra intentar cambiar por gol, y la realidad es que la expulsión creo que le termina dando un golpe de aire a Boca, que termina con el penal en el error grosero, realmente grosero, en ese retroceso de Estudiantes, en perder la pelota. Muy bien después Ander Herrera para cruzar el cuerpo, sentir el contacto y dejarse caer. Para mí los 3 penales hoy fueron acertados. Creo que podía haber alguna revisión en ver si estaba dentro del área, si estaba fuera. La línea se la considera dentro y parece que el contacto es sobre la línea, por lo cual para mí es correcto el penal que le cobraron a Boca. Merentiel lo termina cambiando por gol y termina llevándose un partido importantísimo. ¿Por qué? Porque tuvo 2 cosas. Primero, la personalidad de errar el penal y hacer el gol y encontrarse por el penal en el último minuto y cambiarlo por gol, que era algo que Boca estaba teniendo esquivo. Básicamente los penales de Merentiel, el penal errado de Ceballos hace un ratito. La realidad es que termina teniendo la personalidad de imponerse en el marcador en los momentos más complicados del partido y después de tener suerte. Para ser un equipo copero, para ser un equipo que clasifica a copas, que gana torneos, necesitas la suerte de tu lado. Y Boca era un equipo que no tenía suerte. Hace mucho tiempo no tenía suerte. Hoy Boca tuvo la suerte a su favor y sin ser abundante, abarcante, avasallante futbolísticamente hablando, fue un equipo que por ahora es copero porque se está metiendo en la Copa Libertadores de América. A Boca le falta mucho trabajo todavía, no es un equipo que convenza. Es cierto que hoy no jugó Paredes, que hoy le faltaron jugadores y que obviamente cuando está Paredes este equipo cambia, pero contra River va a sufrir. Y es un partido importantísimo, es prácticamente una final anticipada para Boca, porque si le gana River va a jugar a la Copa Libertadores de América 2026 y se va a clasificar justamente dejando muy probablemente complicado a River en la clasificación. Señores, Boca ganó un partido bravísimo. 3 puntos importantes para el Ceneice y el equipo de Úbeda se sube a la cima de su zona y se está metiendo de manera directa detrás de Rosario Central a la Copa Libertadores 2026, directo a la fase de grupos. Muchas gracias por ver y por acompañar. Boca le acaba de ganar a Estudiantes y por ahora cierra la fecha muy, pero muy contento. Muchas gracias y nos vemos en un ratito cuando analicemos a River y a Gimnasia en el Monumental. Muchas gracias y nos vemos en un rato.